ataca con la Biblia y tienes miedo, te hace tambalear, es porque no estamos leyendo la Biblia. ¿Sí? Así de simple, así de sencillo. Si una persona ataca, y este es lo llamativo, utilizan textos así como que separaditos, no tiene uno contexto con el otro, solamente porque tiene palabras similares, hacen una doctrina, una enseñanza, y precisamente por eso es que hay nuevas religiones basadas supuestamente, o por lo menos inspiradas en la Biblia, ¿sí? Porque han agarrado textos que tienen palabras similares y hacen sus nuevas creencias, hacen sus nuevas cosas, pero no están estudiando, ni siquiera están pidiendo revelación de quién es Jesús. Cuando tú le pides revelación al Espíritu Santo de qué es lo que tiene aquí en la Biblia para seguir su camino, Él te va a enseñar a cómo interpretar las Escrituras. ¿Sí? No las interpretas por ti mismo, las interpretas por el Espíritu Santo. ¿Sí? El Espíritu Santo te ayuda a entender este libro, la Biblia, su palabra. Es llamativo, como les decía, que el que ataca, dices, wow, o sea, él me está atacando con la Biblia, quiere decir que sí sabe. Pero no lo sabe, tienes que saberlo. Este es otro tip. El que te ataca con la Biblia no sabe más que tú de la Biblia. ¿Sí? A menos que te vea definitivamente como que no vas muy bien y dice, a este sí me lo voy a agarrar porque sí sé más que él. Pero estamos aprendiendo estos meses a leer la Biblia, a conocerla, a estudiarla, a analizarla, ¿sí? A hilarla, a esperar una respuesta de Dios, a hacer una oración para que Dios nos diga qué significa su palabra, qué quiere de nosotros, qué provecho le podemos sacar. Así que no tengas miedo. Si alguien te ataca con la Biblia, no sabe tanto como tú. No lo sabe. He visto películas donde utilizan términos de la Biblia y digo, solo porque tienen palabras similares y demás, y aparte incluyen como que dichos seculares, como el que vimos la semana pasada, de que no se mueve la hoja de un árbol si no es la voluntad de Dios, ¿no? Básicamente eso, los cristianos como que nos vamos llenando como de dichos seculares que vamos escuchando y dicen, no, es que esto sí viene en la Biblia. Sí, y como vamos llenándonos no solamente de la palabra, sino de otros dichos, nuestra Biblia interna está como que toda distorsionada, ¿no? Pero por eso es que tenemos que leer la Biblia. Ahora, precisamente en Mateo 4, no quiero que vayan, Mateo 4, ¿conocen la historia cuando el diablo se le presenta a Jesús? Pues en esta escena el diablo ataca a Jesús con la misma Biblia. ¿Sí? Él hacía eso, se le presenta a Jesús atacándole con la misma Biblia. Si eres hijo de Dios, tírate de este pináculo, déjate caer y no te va a pasar nada, porque la Biblia dice que a sus ángeles enviará para que tu pie no tropiece con piedra alguna. ¿Sí? Y Jesús es como que wow. ¿Qué estás haciendo? Como que ¿para qué o qué? ¿Sí? Le dice su respuesta no solamente a esa, sino acerca del pan, acerca de postrarse, ¿sí? Acerca de retar. Pero él con la Biblia les daba la respuesta. Al final terminó diciendo, solamente al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahí estaba diciendo expresamente que Él era el Hijo de Dios. ¿Sí? El diablo lo estaba atacando. Si eres hijo de Dios, por si llegaras a ser, que no creo, si llegaras a ser en serio, haz esto. La ataca hasta el momento en que dice, no vas a tentar al Señor tu Dios, no vas a tentarme a mí. Él estaba bien seguro de la Biblia. Jesús conocía la Biblia, pero también el diablo. Aquella persona que quiera atacarte con la Biblia va a saber un poco, pero no te va a vencer si sabes más. ¿Sí? Otro punto, aquellas personas que te atacan con argumentos. Y para esto sí necesito que me acompañen a Lucas 10.
Precisamente ayer con los jóvenes hablaba acerca del cristianismo real y el cristianismo no genuino, o el cristianismo pirata. Porque el cristianismo que no está bien afianzado a querer buscar de la verdad de Dios puede estar aquí en la iglesia, escuchar la palabra de Dios, pero no buscar aportar, dar o seguir creciendo en su fe. ¿Sí? Yo hablaba de eso. Y es que es básicamente eso. El diablo se dedica a poner personas aquí en la iglesia que empiezan a distorsionar, pero no se preocupen, tú no seas de ellos. ¿Sí? Tú afiánzate, aférrate a seguir creciendo, no solamente lo que te enseñen, sino de lo que tú puedas aprender de un estudio propio, de una revelación propia del Espíritu Santo. En Lucas 10, en el versículo 25, ¿estamos? Un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarlo: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, le dio la parábola del buen samaritano. ¿Conocen la parábola del buen samaritano? Me gustaría que levantara alguien la mano que no la sepa para que la explique, o nos podemos pasar este punto. Bueno, la historia del buen samaritano es que habla que una persona fue atacada por personas malas, y pasaban personas que eran supuestamente buenas porque iban a la iglesia y tenían un puesto reconocido, pero resulta que ellos no ayudaban a la persona que estaba tirada. Pero al final de cuentas, un samaritano de buen corazón ayuda a la persona, y Jesús dice: ok, entonces, ¿quién de ellos fue el prójimo? ¿Quién de ellos hizo una buena acción por el otro? El samaritano, porque él lo ayudó, lo levantó y le dio sustento, cuidado, ¿sí? Así que él dijo eso. Regresamos, le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo: ¿y quién es mi prójimo? De allí sale: ¿quién es mi prójimo? Y Jesús le da una explicación con la parábola del buen samaritano, ¿sí? El buen samaritano es el que ayuda. ¿Quién pues de estos tres, en el 36, te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. ¿Ya estamos claros? Era un maestro de la ley, era un intérprete de la ley, la persona que retó a Jesús, ¿sí? Sin embargo, Jesús, con astucia, y esto me llama la atención, hermanos, vamos a ser astutos, vamos a hacer astucia en nuestros comentarios, en nuestros dichos, en nuestra manera de vivir. No somos cristianos ignorantes, no somos cristianos tontos, ¿sí? Somos personas que analizan las cosas, sabemos por qué creemos en Dios, ¿sí? Queremos seguir ese camino, no solamente porque alguien te lo dijo, porque alguien te enseñó, sino porque a pesar de que recibiste el conocimiento, tú propiamente buscaste. Y si no has buscado a profundidad, tienes que buscar. Busca, por favor. Busca la verdad. El que busca va a encontrar, y más si es la verdad. ¿Por qué? Porque hay suficiente verdad en todo el mundo a lo largo de la historia para que tú puedas encontrarla, y hay suficiente mentira en el mundo para que tú puedas encontrarla también. Depende a lo que tú te quieras aferrar. Hay suficiente en la tierra, hay suficiente evidencia, hay suficiente. Depende qué es lo que tú estás buscando, ¿sí? Así que Jesús, de manera inteligente, dejó que esta persona le dijera qué opinaba, ¿sí? Y eso es algo que nosotros tenemos que hacer. Este es otro tip. Cuando una persona te quiere atacar con un argumento, dile que te suelte todo lo que él tiene. Al final de cuentas, cuando te diga todo, va a darse cuenta de que no está tan firme lo que está pensando. ¿Por qué? Porque siempre en nuestra cabecita somos exitosísimos, somos famosísimos, ¿no?
Carlos Slim lo dejamos cortos en dinero, tal persona, Zuckerberg de Facebook no es tan inteligente como nosotros, si tuviéramos otras oportunidades lo vencemos. ¿Me explico? Siempre nuestra mente como que nos dice más cosas, pero ponerlo en práctica revela qué tenemos, qué conocemos. Y eso pasa con ellos. Una persona que te ataca con un argumento espera a que diga todo lo que él opina, ¿sí? Porque de la manera o al nivel, recuerdo a un apologista cristiano, se llama Ravi Zacharias. En una de sus entrevistas dijo: voy a esperar a que él diga todos sus argumentos para saber con qué nivel de inteligencia me está hablando. Espera sus ataques y se da cuenta de que está totalmente por los suelos. Dice: yo le voy a contestar de la misma manera, ¿sí? Porque hasta aquí le llegó su argumentito, o sea, hasta aquí le llegó todo el conocimiento que profesaba tener. Y bueno, Ravi Zacharias es un apologista, es decir, una persona que defiende la fe brutal. Es magnífico. Después vamos a quizá ver un poquito de él. Pero es básicamente esto, ¿sí? Deja que esta persona te diga el argumento y después, con el conocimiento que tú tienes, aparte de la palabra de Dios que has leído, con la revelación del Espíritu Santo y aparte su ayuda y tu experiencia en la iglesia y tu buena conducta, van a hacer la diferencia. Porque sí, hay personas que atacan y dicen cosas buenas del cristianismo, cosas malas, pero regularmente el cristianismo que se conoce alrededor de la historia es por personas que no han querido afianzarse al buen camino de Dios, ¿sí? Para los que están más enterados, por ejemplo, ¿alguno de ustedes está enterado de una canción llamada Trastorno de Redimidos? Está pegando ahorita bastante fuerte, ¿no? Ya es tendencia en YouTube. Para el que no abra YouTube, ahí va a estar. Regularmente los que comentan se dicen ser cristianos y ¿saben qué hacen? Se la pasan atacando brutalmente al cristianismo, ¿sí? Estas son las personas poco inteligentes. Perdón por decirlo así tan abiertamente, pero sí, no es inteligente hablar algo en contra de tu mismo reino, ¿sí? No es inteligente, no es sabio, no tiene, no hay inteligencia en ello, ¿sí? El inteligente analiza y dice: si me meto, vamos a desatar una tercera guerra mundial. Y no, perdón por el comentario. Y sigue surgiendo. O sea, tu comentario no va a hacer nada, ¿sí? El inteligente acerca aparte, porque el que quiere buscar la verdad, lo puedes apartar y dices: mira, de esta manera encamínate, yo tengo este conocimiento, Dios me ha ayudado esto, Dios me ha enseñado esto, y le enseñas. No lo hagas públicamente, ¿sí? No lo hagas tan públicamente porque se va a hacer un descontrol allí. Ahora, cuando nosotros actuamos inteligentemente, nosotros tenemos otro punto a favor, ¿sí? Evitamos dividirnos, evitamos destruirnos, evitamos muchísimas controversias, ¿sí? Seguimos adelante, Dios nos ayuda y vencemos. Otro punto. El que dice que todas las creencias te llevan al cielo o te salvan, ¿sí? No sé cómo, ni en qué arte, ni en qué año, ni en qué momento, ni qué persona dijo que todas las creencias, todas las que fueran, las que quisieran, te llevaban al cielo o te salvaban. No sé en qué momento. Y bueno, no he investigado porque no sé si encuentre respuesta. Solamente sé que todos quieren ser salvos, no sé por qué. Aunque no crean en Dios, quieren ser salvos, ¿sí? No sé por qué. Incluso la Biblia dice: no todo el que me llama Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Eso está tremendo. ¿Por qué? Porque depende de nuestra relación con Dios si vamos o no a alcanzar como puramente o de manera pura, ¿sí? La salvación con Dios. Si no solamente somos cristianos de labios para afuera,
¿sí? Si no solamente somos cristianos de pensamiento o en ideología, sino en manera de vivir, de expresar, ¿sí? Ahora, como estas personas dicen que todas las creencias te llevan a Dios o por lo menos te salvan, entran en controversia la una de la otra. O sea, una persona que promueve que Jesús salva y la otra persona que dice que Jesús no salva, sino otra persona u otra religión. Pero sabemos que solamente Jesús dijo ser hijo de Dios y lo demostró. Busquen otras religiones. Un paréntesis. ¿Alguien ha buscado otra religión? Me refiero, investigado o indagado acerca de otra religión. Sí, yo también lo he hecho. Y ahí es donde te das cuenta, dices, wow, ¿en serio? ¿En serio tanta gente está siguiendo esto? ¿En serio? Si no lo has hecho, inténtalo. Busca información acerca de otra religión y vas a decir, wow, están perdidísimos, o sea, no tienen ni pies ni cabeza, están no sé qué ocurre. Pero tal vez nosotros como cristianos no hemos indagado, tal vez estamos creyendo solamente en Jesús porque se nos dijo, pero ¿habrá alguna otra alternativa? ¿Ya investigaste? Investiga y te vas a dar cuenta que solamente Jesús dijo ser Dios, y ya obviamente sabemos que eso alborotó a toda la gente. Precisamente por eso es que lo atacaron, lo mataron, los mismos que decían ser cristianos, ¿sí? Pero solamente había algo que podía hacerlo, hacerlo especial: resucitar, ¿sí? Vencer la muerte. Y lo comprobó. Si no has investigado nada acerca de la resurrección de Jesucristo, investiga y vas a ver que hay muchísimas pruebas, no solamente filosóficas, sino históricas, científicas, médicas, arqueológicas, ya dije, que te van a avalar en la resurrección de Jesucristo. Tienes que investigar, hermano, tenemos que investigar un poquito. No solamente venimos a creer porque se nos impuso, no, investigamos porque somos inteligentes, ¿sí? Utilizamos nuestro raciocinio, nuestra manera, nuestro pensar. No solamente creemos en Dios con una fe que depende del Espíritu Santo, ¿sí? No es una fe que tú creaste, no es una fe que tú construiste, no es una fe que tú fuiste moldeando, no, es una fe que el Espíritu Santo te da para que tú puedas creer en Él, ¿sí? Ahora, y bueno, haciendo diferencia entre Jesús y las demás personas, estuve también investigando acerca del budismo y conocen, ¿no?, al Buda, lo han escuchado. Él es visto como Dios, pero solamente alcanzó sabiduría estando sentadito debajo de un árbol. No sé si saben algo. Ese fue su mayor prodigio, ¿no? Sentarse bajo de un árbol y alcanzar sabiduría. ¿Cuál sabiduría? No la sabemos. Y Él no te puede dar la salvación. Ser sabio no te hace salvo. Ni que yo sea sabio puedo salvar a otra persona, ¿sí? Que yo sea sabio no hace que yo tenga un superpoder, ¿sí? Me hace más cauto, más inteligente, más... Pero salvar a otras personas con sabiduría, wow. Ni los 330 millones de dioses de los budistas y de los hindúes pueden salvarte. Ellos tienen precisamente Ravi Zacharias es de la India y él, envuelto en un mundo lleno de dioses, quiso buscar la verdad. Dijo, hay muchísimos dioses, pero yo quiero buscar la verdad, quiero buscar quién es el Dios de verdad, quién es el Dios real. Y encontró a quién se les ocurre: a Jesús. En la India, ¿saben? El lugar en donde hay más dioses que más moléculas en toda la tierra, ¿sí?
en este mundo lleno de dioses, lleno de ideologías, lleno de creencias, dijo él, ok, yo estoy en el punto central, quiero conocer la verdad. E hizo investigaciones exhaustivas, muy profundas, y encontró a Jesucristo. Ahora él es un defensor de la fe prominente, él es uno de mis favoritos. Y bueno, en el Islam, sabemos que el budismo, el Islam y son tres religiones que son muy conocidas. Está el Islam, el budismo y no sé si es el hinduismo. Está entre ellos, pero no es de los más famosos. De los más que tiene más adeptos, que tiene más personas, ¿sí? Entre estas personas o estas religiones, en el Islam precisamente, ellos creen en el Dios Alá, ¿sí? Pero ellos dicen algo, tienen una creencia muy particular. Ellos creen que haciendo obras buenas van a salvarse, ¿sí? Pero no es suficiente eso, tienen que esperar la aprobación de Alá, ¿sí? O sea, yo puedo hacer muchas cosas buenas y muchas cosas buenas, pero si Alá no me lo permite, no voy a ser salvo. Y eso dicen ellos, eso profesan, eso predican. ¿Lo habías investigado? ¿Lo sabías? ¿Lo conocías? Si no, investígalo. Y vas a darte cuenta que a pesar de que ellos dicen la manera de cómo ser salvos, la última palabra está en Alá. Y esa es una diferencia entre la religión que se promueve en cualquier parte del mundo y el cristianismo. El cristianismo promueve que solamente por medio de creer en Jesús, solamente de decir, no sé si haya más dioses, pero yo solamente creo en ti. Si tú crees en Dios y aceptas su regalo, vas a ser salvo. No necesitas hacer más. Y la gente dice, ¿en serio solamente eso? Sí, porque Dios de todo el universo quiere que tú la tengas fácil. ¿Sí? Dios no te va a complicar la vida. El dueño de todo quiere salvarte. Y la manera más fácil de hacerlo es aceptando su regalo. En cambio, los demás tienen que hacer tales cosas, buenas obras, buenas acciones, cada día, tal cantidad de obras en tal ocasión, en tal fecha, para poder llegar a ser salvos y a ver si al final de todo, Alá los acepta. Es una tortura, definitivamente, ¿sí? Y hay personas que dicen que la manera más fácil de alcanzar la salvación es definitivamente entregando su vida de manera agresiva, en un acto violento, en una guerra, en una lucha, ¿sí? Pero a pesar de que ese es como el pase VIP para ser salvos, Alá va a decidir. Eso es lo que ellos dicen, ¿sí? A mí me llama la atención todas esas creencias porque se profesan demasiado, se conocen en muchos lugares. En San Cristóbal, por ejemplo, todos se están convirtiendo en el Islam y todos, no sé qué hay de todo. Dices, no, en serio, ¿cómo es posible? Porque solamente están buscando algo, y es casi como un cristiano. Si un cristiano solamente recibe a Jesucristo por el hecho de que alguien más se lo compartió y no quiere buscar él acerca de la verdad de Jesucristo, va a quedarse en un nivel de conocimiento del cristianismo. Es lo que pasa con ellos, se les enseña y ahí se quedan, no investigan más, solamente quieren aprender de lo que alguien hizo, de lo que alguien enseñó, pero no están pidiendo ellos mismos una investigación, no están queriendo crecer. El Espíritu Santo nos ayuda a nosotros a desarrollar nuestra fe, a incrementarla, a hacerla más fuerte, a hacerla más firme. Ahora, vamos a otra sección que le puse preguntas y respuestas. Y me dicen si las han escuchado o tal vez no. Conozco a mucha gente que no cree en Jesús y lleva una buena vida. ¿No deberían ir al cielo? ¿La han escuchado? Conozco personas que llevan una buena vida, pero no creen en Jesús. ¿Deberían ir al cielo o no deberían ir? Y aquí va una pequeña respuesta, espero que les sirva. Una persona no necesita ser cristiana para ser buena. ¿Sí me escucharon? Una persona no necesita ser cristiana para ser buena. Una persona cristiana es salva.
El cristianismo, creer en Jesús, te salva, no te hace bueno. ¿Sí? El cristianismo no te hace bueno. El cristianismo y seguir a Jesús te salva. Jesús, cuando ya estás salvo, te modifica y te hace una buena persona. ¿Sí? Y es por eso que hay personas que son buenas. Claro que hay personas que son buenas. Hay mucha gente buena y les aseguro que hay mejores personas que nosotros, que no son cristianas, que no siguen a Jesús y hacen mejores cosas que nosotros. Todos juntos. Así de buenazos. Así de buenazos. Pero ser bueno no te hace salvo. Porque ya pensándolo bien, ¿alguno de ustedes conoce o en internet o en la deep web, como dicen algunos, ha conocido algún parámetro de cuántas acciones tengo que hacer yo para poder ser salvo? ¿O existirá? ¿Cuántas pasar a una viejita de la calle a la otra tengo que hacer para salvarme? ¿O cuántas millones de personas o billones o trillones de personas tengo que alimentar para poder ser salvo? ¿Cuántas? ¿En dónde me dice? ¿A qué parámetro me refiero? ¿A qué estándar me ubico? ¿Sí? ¿A cuántos vicios debo de abstenerme para llegar a ser salvo? ¿Cuántas cosas yo tendría que modificar o cambiar o tener una manera diferente de reaccionar? ¿Cuántas veces? ¿De dónde empiezo hasta dónde termino? ¿Cuál es el parámetro para que algo bueno que yo haga me salve? ¿Quién lo dice? ¿Quién te lo indica? ¿Cómo lo busco? ¿Alguien tiene el link? ¿Alguien tiene el libro? ¿Alguien tiene la información? ¿Alguien tiene algún sabio que se acostó debajo de un árbol para que me diga? Y si me dice, ¿de dónde se basó él? ¿De un libro anterior? ¿Cuál es el parámetro para que una persona que haga buenas acciones se salve? ¿Alguno la sabe? No existe. No hay ningún parámetro. No puedes hacer nada. Tus obras no te salvan. La Biblia dice no es por obras para que nadie se gloríe, porque claro, como yo hago 1000 obras buenas, wow, yo me voy a ir al cielo y tú no. Wow, qué arrogancia. Por eso es que nosotros no nos medimos en cosas buenas que hacemos. Lamentablemente el cristiano se ha aferrado tanto al creer en Jesús y ya no querer producir nada bueno. Tenemos que modificar eso. Creemos en Jesús para buenas obras y tenemos que continuar haciéndolo una y otra vez. ¿Sí? No para que nos salven, no. Para reflejar que Jesucristo vive en nosotros. Para eso se hacen las buenas obras, para ayudar a otros, claro, para que otra situación se mejore, para que un descontrol, una anarquía se tranquilice, para que pensamientos e ideologías que están sin saber qué hacer, todos los chavos ahorita en Facebook, todos los que conozco, mis compañeros, nadie sabe nada de la vida, nadie sabe a qué rumbo agarrar, nadie sabe nada de nada, están perdidos, ¿sí? Jesucristo te da identidad a ti. En Jesucristo está la identidad de tu persona. Jesucristo te creó con un propósito, con conocimiento de todo lo que tú ibas a hacer, pero tú tienes que buscarlo para que Él te lo otorgue. En Jesucristo está tu identidad, ¿sí? No lo vas a encontrar en otras cosas. Que te acostumbres a otras cosas no quiere decir que seas como esto promueve, ¿sí? Que adecúes, que te apropies de ciertas creencias, de ciertas cosas, no quiere decir que tú seas parte de ellas o que te sientas o que encuentres tu identidad en ellas. Porque la costumbre no te da identidad, solamente te acostumbra, te hace algo habitual. Dios tiene tu identidad como persona. Dios sabe quién eres. Dios sabe todo de ti. Nos aferramos a Dios para conocer quiénes somos nosotros y de esa manera, seguros de quiénes somos, hablamos de Dios. ¿Por qué los cristianos, aquí va otra pregunta, por qué los cristianos creen que sus creencias son correctas y las de los demás son falsas? ¿Lo han escuchado? ¿Sí? ¿Por qué cree el cristiano? O sea, ¿por qué solamente el cristiano
cree que sus creencias son verdaderas y las de los demás son falsas. Prestemos atención aquí. Todas las creencias promueven que su creencia es la verdadera, lo que quiere decir que excluyen a las otras. Si el Islam es la verdadera, el cristiano entonces no lo es. Si el Islam es la verdadera, entonces el budismo no lo es. Pero ahora cambiemos un poquito. Si el budismo es la verdadera, entonces el Islam no es. Si el budismo es la verdadera, entonces el cristianismo no es. ¿Sí? Volvemos a girar. Si el cristianismo es la verdadera, entonces el Islam no es, el hinduismo tampoco, ni el budismo. Todas las creencias son excluyentes. Todas las creencias rechazan a la otra creencia. ¿Sí? Así que, ¿cómo era la pregunta? ¿Por qué los cristianos entonces creen que su creencia es verdadera? Porque tiene que haber solamente una verdadera, porque si no las demás no podrían ser verdaderas. Si otra creencia es verdadera, la mía no es verdadera. Pero entonces, ¿cómo sabemos que la nuestra es verdadera? Como lo mencioné hace ratito. Jesús, ¿alguien conoce la historia de Jesús? Ya la leímos el mes pasado. Sí, espero que la hayan aprovechado, en serio. Jesucristo fue elegido de Dios con profecías, con 60 profecías en el Antiguo Testamento, con más o menos alrededor de 200 más o menos como 230 ramificaciones de las profecías de Jesús. Imagínense, 60 específicas con 200 y tantas. Pero aquí tengo, para que no digan, ¿dónde está sacando esas cosas? Con 260 ramificaciones de las profecías que fueron cumplidas en un solo hombre, en Jesús. En un solo hombre en la historia. Ya vimos en el mes pasado que decía que una universidad ofreció $1,000 para aquella persona que encontrara a una persona, ya sea viva o muerta, que encontrara que recayeran sobre esa persona solamente 8 de las profecías que se hablaban del Mesías. Nadie se las ganó. La escuela se quedó con el dinero que quería ofrecer. Qué tristeza. ¿Por qué? Porque no hay nadie. Recuerdo ahorita, hay mucho que decir. No, nos vamos a saltar. Es que hay demasiado acerca de cómo en una sola persona pudieron cumplirse tantas profecías. ¿Sí? Investiguen un poquito de cuántas posibilidades había para que tantas profecías recayeran en una sola persona. Es mind blowing, te explota la mente. Así que Jesús resucitó y con eso cumplió, aparte de las profecías que se habían dicho de él, las profecías que él mismo dijo de él. Su última profecía, una de sus últimas, era que iba a resucitar. Bueno, las últimas son las que él va a regresar por nosotros. Pero se cumplió. ¿Sí? Voy a resucitar. A los 3 días, despreocúpense porque voy a estar nuevamente con ustedes. ¿Y qué ocurrió al tercer día? Resucitó. Si todavía están como que dudosos, investiguen un poquito acerca de la resurrección de Jesús. Está magno, es demasiado como para querer cerrar los ojos y decir, no, yo creo que no. Tenemos que investigar un poquito más. Vamos a ver otra pregunta. Si Dios es amor, ¿por qué enviaría gente al infierno? ¿La has escuchado? ¿Pocas veces o todo el tiempo? Si Dios es amor, ¿por qué enviaría gente al infierno? Dios es amor, pero a la misma vez, a la mismísima vez que Él es amor, Él es justo y Él es santo. Yo platicaba con una atea, con Johnny, platicábamos con 2 ateas y nos decían, pero entonces ¿por qué si Dios es bueno, Dios va a enviar a la gente al infierno? Yo le dije, bueno, porque Dios es justo. Bueno, olvídate, dice, si Dios es amor, dice, ¿por qué enviaría a la gente al infierno? Le dije, porque Dios es justo. Olvidémonos de su justicia un ratito. Le dije, es que no se puede. No puedes separar a una cualidad de una persona que es
en sí, buena, santa, justa y amorosa, porque no hay división en él, ¿sí? No puede separar el amor de la justicia, ¿sí? No puede separar el amor de su santidad. Y como Él es santo, no puede aceptar en su presencia pecado. Por esa misma razón es que Él tiene todo el derecho de enviar a quien sea, a donde sea, ¿sí? Tiene el derecho completo. ¿O tú eres más que Dios? ¿Se te ocurrió por ahí que tal vez sí eras más que Dios? Más inteligente posiblemente, no sé, más creativo. ¿Se te ocurrió tal vez? Tal vez se te ocurrió, pero la inteligencia mayor de los hombres es solamente el callito de abajo del pie de Dios. Bueno, no lo dice así la Biblia, pero dice así el talón, o por lo menos por el calcañar, no sé qué palabras antiguas utilice. Pero eso dice, la inteligencia mayor en el mundo es solamente la parte más pequeña, diminuta, minúscula de la inteligencia de Dios. Si no lo han visto en la Biblia, tenemos meses todavía para encontrarla. Él no puede ignorar el pecado, por eso es que no puede permitir en su presencia pecado. Y solamente somos justificados al aceptar su regalo. Es la única manera, ¿sí? ¿Vamos a llegar a ser perfectos aquí en la tierra? Jamás, nunca, no hay, no existe. Solamente vas a ser justificado por la orden y el decreto de Dios. Yo quiero que tú seas justificado, eso es lo que quiero. Quiero que tú seas justificado, no por lo que tú hagas, no por lo que tú digas, no por lo que tú prediques, por lo que yo quiero de ti. Jesucristo te seleccionó desde el principio para que tú seas justificado, ¿sí? La siguiente: si la ciencia no puede probarlo, no puede ser verdad. ¿La has escuchado? Si la ciencia no puede probarlo, entonces no es verdad. Yo hacía una pregunta, me gustaría saber si alguno de ustedes conoce el método científico. Alce la mano el que sí tenga conocimiento de cómo se maneja el método científico. Sí, bueno. El método científico se basa en repeticiones, ¿sí? Pueden comprobar algo o refutarlo por medio de repeticiones. Generalmente, de manera general y resumida, es eso. El método científico solamente por medio de repeticiones llega a una verdad o establecer una ley. Pero bueno, yo comentaba que no todo es por medio del método científico y no puede ser así. Mencionaba uno de los puntos, por ejemplo, las matemáticas. Las matemáticas no pueden ser comprobadas con el método científico. De hecho, si la ciencia quisiera comprobar algo con las matemáticas, tendría que agarrarse de las bases y las verdades de las matemáticas para dar un resultado matemático. Pero yo utilizar otra cosa para encontrar o respaldar una verdad está alejándose de mi propio ámbito, ¿sí? Estoy buscando de otros recursos para sostener otra verdad, ¿sí? Mencionaba otra, quizá algunos estén familiarizados, quizá algunos no, la metafísica. ¿Alguien ha escuchado de la metafísica? ¿Sí? La metafísica es todo aquello que presupone cosas totalmente ya que no tienen ni siquiera razón. Por ejemplo, una de las más famosas que comentaba, ¿quién nos asegura que de este momento hacia atrás no fue una inteligencia que nos acaba de decir que el mundo se acaba de crear hace 5 minutos, pero todo lo que vivimos fue solamente como un recuerdo que tenemos? O sea, ¿sí me explico? Está un poco confuso, ¿no? Pero ¿quién me lo explica? Los metafísicos empiezan a meterse en terrenos ya bastante difíciles porque solamente son ideas filosóficas. Espero no sonar redundante.
Pero la metafísica tampoco puede ser probada por el método científico. Tiene que presuponer que los dichos que predica son como son, porque lo predica de esa manera, lo externa de esa manera. ¿Sí? Se aferra a otras cosas. La filosofía, por ejemplo, es una de las no son creencias, sino es como una disciplina que presupone o dice o predica que la filosofía te dice encontrar la verdad, te enseña cuál es la verdad. Pero lamentablemente la filosofía tampoco nos puede dar un resultado porque solamente son ideas que se le ocurrieron a una persona. Eso es la filosofía. Bueno, el significado es amor a la sabiduría, pero más que amar la sabiduría se la pasan pensando, el filósofo general, y pasársela pensando llega a caer en un ámbito redundante en el que solamente puede ser posible algo si se me ocurre otra cosa que pueda darle solución a lo que de primera instancia me imaginé, ¿sí? Pero no te está dando la verdad, solamente estás como que buscando una respuesta filosófica, ni siquiera cierta ya, solamente como que, pero si le agregáramos esto, ahí está ya, por fin. ¿No? Básicamente así, la filosofía hace eso. Me llama la atención, yo llevé filosofía en la escuela, y era como, wow, está bien, que piensen pues, de esas maneras, ¿no? Todos tienen el derecho a pensar como bien les dé su raciocinio. La ética no puede ser comprobada por el método científico. ¿O quién nos dice o cuántas veces o en qué se basa la ética de acuerdo con un método científico? Que por ejemplo Hitler no hizo bien a la gente o hizo mal. ¿Fue éticamente correcto, éticamente incorrecto? ¿De acuerdo con qué base? ¿En quién? ¿Como en qué? ¿Ética en qué o basada en qué? ¿Sí? No hay ética ni moral establecida firmemente si no es por la Biblia. La Biblia fue el primer libro que explicó qué era lo bueno y qué era lo malo. Si buscas, por ejemplo, en el Tao, en muchos libros que son acerca de buenas conductas y demás, vas a encontrar que están basadas en la Biblia. ¿No te suena sospechoso? ¿No te parece un poco sospechoso que todas las personas que promueven una ética distinta no se están basando en la Biblia? Porque sí se están basando en la Biblia. ¿Por qué? Porque la ética y la moral la promueve y la promovió Dios desde el principio. ¿Sí? Así que una persona que te quiere decir, no, es que éticamente es esto y yo creo que esto es así, o sea, porque yo creo que es así, esto es lo bueno, esto es lo correcto, pero ¿sabes de dónde sacó esa primera idea? Si investigas más atrás de sus creencias te vas a dar cuenta que la sacó de la Biblia. Todo apunta, si vamos a hablar de la ética y la moral, todo apunta a la Biblia. ¿Sí? Ahora, hay otra cosa que me llama mucho la atención y espero que no los impacte tanto, pero tienen que saberlo. Ni siquiera la gente regularmente promueve el Big Bang. ¿Lo han escuchado? Lo promueve así, expresamente, abiertamente. Pero ni siquiera el Big Bang puede ser sustentado o probado por el método científico, porque solamente ocurrió una vez. ¿Y qué se necesita para que algo pueda ser sustentado por la ciencia? Repeticiones. Ni siquiera la creación que nos enseña la Biblia puede ser sustentado por el método científico, porque solamente ocurrió una vez. Sin embargo, por medio del Espíritu Santo, nosotros somos enseñados que nos dice, por la fe entendemos que ha sido constituido el universo. Es una fe que tú no creaste, es una fe que tú no buscaste, es una fe que el Espíritu Santo puso para que tú pudieras creer que el Espíritu Santo y por su palabra fue constituido el universo. ¿Sí? ¿Sí me explico en esto? ¿Sí? El que te diga, no, que la ciencia, yo soy mera ciencia, que no sé qué, sí, yo creo en el Big Bang. Estírate el cuellito. Y, no puede ser, ya me metí con otro de estos.
Porque no puede ser probado, no puede ser probado el Big Bang, porque solamente fue una ocasión. Y dicen ellos que la materia no se crea ni se destruye, sino que solamente se repite el siguiente semestre. La materia no se crea ni se destruye, sino solamente se transforma. Pero dicen ellos que ya había materia. Y antes de eso, o sea, en el punto inicial de todo, la materia simplemente como que empezó a tener un estallido, una explosión. ¿Sí? Y de esto surgió, o sea, empezó a evolucionar para ser más extenso. ¿Sí? Eso es lo que dice la teoría del Big Bang. Expanderse, que hay universos, planetas regados por doquier. Pero si eso fuera cierto, si mi materia por sí sola, porque eso es lo que dicen, que la materia por sí sola, porque quería simplemente reproducirse o extenderse o no sé, hace eso, ¿por qué no sale otro Efraín aquí? ¿Por qué no sale otro templo aquí como que... ¿Por qué solamente una vez? Pero predican que sí, que solamente se quiere extender porque se quiere extender. Porque sí, sin más. ¿Sí? Pero nunca vemos jamás en la tierra que va caminando una persona y se va juntando, ¿no? Al final de cuentas ya es una coreografía genial. Dice, wow. Voltean y también todos al mismo tiempo, ¿no? Ya se lo imaginaron. Eso presuponen, eso predican. Pero Dios, precisamente en Génesis 1:1, y quiero que vayamos. Y esto también lo aprendí por allí. Génesis 1:1, ¿ya estamos? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No se ve tan profundo así a simple vista, ¿no? Son como 10 palabritas. Dios es el dueño del tiempo. Si no hubiera tiempo antes, es decir, si no hubiera existido el tiempo, o sea, si no hubiera realmente tiempo, o la concepción que se dice, no, es que el tiempo no existe realmente, solamente fue dividido por las personas, que no sé qué. Pero Dios estableció un punto de inicio y allí comenzó el tiempo terrenal, el tiempo conocido humanamente, ¿sí? Si no hubiera tiempo, ¿por qué dice el principio? Porque en ese momento Dios seleccionó un primer instante. ¿Sí? Si antes o hay algo más grande que Él, entonces, ¿dónde lo pondrías? Porque dice los cielos. En el principio creó Dios los cielos. Si no hubiera espacio, entonces ¿a dónde ponías a Dios? Si no existiría o existiera el espacio antes de todo. No hay espacio. Entonces ¿a dónde pones a Dios? Dios es superior al espacio. Dios es más grande del espacio y Él selecciona qué hacer espacio para el humano. ¿Me explico? Si no hay materia, ¿en dónde lo ponemos? Los cielos y luego la tierra. Pero si no hay materia, quiere decir que Dios, ¿de dónde sale? ¿Cómo surge? Solamente en este simple texto hay una declaración tremenda. En el principio, seleccionado por Dios, creó los cielos, es decir, creó el espacio y creó la tierra. Todo en el primer momento de la Biblia. En ese momento entendemos que Dios es superior al tiempo, es superior al espacio y es superior a la materia. De Él proviene todo. De Él proviene todo lo que ves ahorita. ¿Te estás viendo ahorita? Provienes de una idea de Dios, de su creación hecha tangible. Ahora, como gente piensa que todo el mundo no tiene Dios, o sea, eso la gente cree, no hay Dios, creen que todo está sin orden, todo es un caos, ¿ok? Eso es lo que dicen, todo es un caos, pero ¿por qué tanta delicadeza? ¿Por qué tanta fineza en todo lo que ven tus ojos? ¿De dónde sale la estética si todo es
Si todo es una destrucción total, si todo es natural, sin orden alguno, entonces, ¿de dónde sale la belleza? ¿Es realmente subjetiva? Es decir, ¿es realmente propia de cada persona por medio de la percepción? Me gustaría que pusiéramos atención a un video. Desde las galaxias y las estrellas hasta los átomos y las partículas subatómicas, la estructura propia de nuestro universo está determinada por los siguientes números. Estas son las constantes y cantidades fundamentales del universo. Los científicos han llegado a la impactante conclusión de que cada uno de esos números ha sido marcado cuidadosamente a un valor asombrosamente preciso, un valor que cae dentro de una gama extremadamente estrecha que permite la vida. Si alguno de esos números fuese alterado por tan siquiera una hebra de cabello, ninguna vida física, interactiva, de cualquier tipo pudiera existir en ninguna parte. No existieran las estrellas, ninguna vida, ningún planeta, ninguna química. Consideremos la gravedad, por ejemplo. La fuerza de la gravedad está determinada por la constante gravitacional. Si esa constante variara en tan siquiera 1 en 10 elevada a las 60 partes, ninguno de nosotros existiría. Para poder entender lo extremadamente estrecha que es esa gama que permite la vida, imaginémonos un medidor que esté dividido en incrementos de 10 elevado a incrementos de 60. Para entender cuántos pequeños puntos en el medidor eso representa, comparémoslo con el número de células que hay en nuestro cuerpo o con el número de segundos que han transcurrido desde que comenzó el tiempo. Si la constante gravitacional hubiese estado desajustada tan siquiera por uno de esos infinitesimalmente pequeños incrementos, el universo o se hubiera expandido y diluido de una manera tan rápida que ninguna estrella se hubiera formado y la vida no pudiera existir, o se hubiese colapsado sobre sí mismo teniendo el mismo resultado: ninguna estrella, ningún planeta, ninguna vida. O consideremos la tasa de expansión del universo. Esta está dirigida por la constante cosmológica. Un cambio en su valor por tan siquiera una parte a la 10 elevada a la 120 causaría que el universo se expanda de una forma muy rápida o muy lenta. En cualquiera de los casos, el universo sería, una vez más, uno que prohíba la vida. U otro ejemplo de ajuste fino: si la masa y la energía del universo primitivo no estuvieran distribuidas uniformemente a una precisión incomprensible de una parte de 10 elevada a la 10 a la potencia de 123, el universo sería hostil para la vida de cualquier tipo. El hecho es, nuestro universo permite la vida física e interactiva solo porque esos y muchos otros números han sido independiente y exquisitamente balanceados sobre un filo de navaja. A donde quiera que miran los físicos, ellos ven ejemplos de ajuste fino. El increíble hecho es que los valores de estos números parecen haber sido finamente ajustados para hacer posible el desarrollo de la vida. Si alguien declara no estar sorprendido por las características especiales que tiene el universo, él está escondiendo su cabeza debajo de la arena. Estas características especiales son sorprendentes e improbables. ¿Cuál es la mejor explicación para este asombroso fenómeno? Hay 3 opciones vivas. El ajuste fino se debe o a la necesidad física, o al azar, o al diseño. ¿Cuál de estas opciones es la más plausible? Según esta alternativa, el universo debe ser uno que permita la vida. Los valores precisos de estas constantes y cantidades no pudieran ser diferentes. Pero, ¿es eso plausible? ¿Es un universo que prohíba la vida imposible? Lejos de serlo, no solo es posible, sino que es mucho más probable que un universo que permita la vida. Las constantes y cantidades no están determinadas por las leyes de la naturaleza. No hay ninguna razón o evidencia que sugiera que el ajuste fino sea necesario. ¿Qué hay del azar? ¿Fue que tuvimos mucha suerte? No. Las probabilidades implicadas son tan ridículamente remotas que ponen al ajuste fino mucho más allá del alcance del azar. Así que en un esfuerzo para mantener esta opción viva, algunos han ido mucho más allá de la ciencia empírica y han optado por adoptar un enfoque más especulativo conocido como el multiverso. Ellos se imaginan a un generador de universos produciendo un gran número de universos y que probablemente con el tiempo surgirán universos que permitan la vida.
No obstante, no hay evidencia científica para la existencia de este multiverso. No puede ser detectado, observado, medido o probado. Y el propio generador de universos iría a requerir una gran cantidad de ajuste fino. Además, pequeñas áreas de orden son mucho más probables que las áreas grandes. Así que el universo más probable y observable sería uno que sea pequeño, habitado por un único y simple observador. Sin embargo, lo que realmente observamos es la misma cosa que menos deberíamos esperar. Un universo vasto, espectacularmente complejo, altamente ordenado, habitado por billones de otros observadores. Por lo tanto, incluso si el multiverso existiese, lo cual es un punto debatible, este no haría nada para explicar el ajuste fino. Dada la improbabilidad de la necesidad física o del azar, la mejor explicación del por qué el universo está finamente ajustado para la vida puede muy bien ser que él fue diseñado de esa manera. Una interpretación de sentido común de los hechos sugiere que un superintelecto jugueteó con la física y que no hay fuerzas ciegas en la naturaleza sobre las cuales vale la pena hablar. Los números que uno calcula de los hechos me parecen tan abrumadores que ponen esta conclusión más allá de la pregunta. Para mí existe evidencia poderosa de que hay algo sucediendo detrás de todo. Parece como si alguien ha ajustado bien los números de la naturaleza para crear el universo. La impresión de diseño es abrumadora. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento proclama la obra de sus manos. Un día comparte al otro la noticia. Una noche a la otra se lo hace saber. ¿Qué les pareció? No se lo imaginaban, ¿verdad? No se lo esperaban. Hay una inteligencia superior a todo lo que conocemos, y es Dios. Solamente Él puede y pudo haber hecho algo tan, me gustó la palabra, tan exquisito como lo tenemos ahora, tan delicioso como lo tenemos ahora. Si Dios explica, como mencioné hace rato, si Dios existe, ¿por qué existe el mal? ¿Lo han escuchado también? ¿Sí? Si todo es materia y sin sentido y en desorden del cual ellos dicen que hay, ¿por qué todo es carente de sentido? A estas personas nosotros les podemos dar una respuesta muy sencilla. Si todo es así, sin orden, sin sentido, sin diseño, ¿cómo explicas el bien? ¿Cómo explicas el orden? ¿Cómo explicas el diseño? ¿Cómo explicas la belleza? Porque es desorden total. Ellos así lo consideran, un desorden total. Pero si todo está mal, ¿cómo explican el bien? Jesús mismo expresó su bondad haciendo un acto heroico por nosotros. Aquí tenemos la foto de... Esta es la última para terminar. Si Dios lo sabe todo, sabría del mal por venir. ¿Por qué Dios no detuvo el mal si Él sabía que iba a suceder? ¿Por qué no detuvo el proceso antes de que ocurriera? ¿Lo han escuchado? Si Dios ya lo sabía todo, ¿por qué no simplemente lo detuvo desde el principio? El interrogador asume aquí que a Dios le es posible A, saber que X sucederá, y B, hacer algo para evitar que X suceda. Pero A y B son incompatibles. Si Dios sabe que X sucederá, entonces es verdad que X sucederá. Si es verdad que X sucederá, entonces no hay nada que nadie, ni siquiera Dios, pueda hacer para evitar X. Sería una contradicción decir que X sucede y también que X no sucede. Nada puede suceder y no suceder al mismo tiempo. Ahí se los dejo un ratito para que lo estén analizando. Que dicen ¿qué cosa es X? ¿No? Básicamente es eso. ¿Cómo es que Dios no detuvo antes las cosas y ya sabía que iba a estar mal? ¿Por qué no detuvo tal cosa?
Bueno, ya nos quitaron la foto. Pero bueno, la defensa de la fe es un tema que a mí me ha llamado la atención desde hace ya algunos años y he leído algunos libros y me gustaría recomendar algunos de ellos. Sin embargo, quiero leerles una cita de un escritor llamado Lee Strobel, la misma persona que escribió el libro El caso de Cristo. Hizo una película recientemente llamada El caso de Cristo. ¿La ubican más o menos? Bueno, pues este escritor dice, básicamente, si quería mantener mi ateísmo, tendría que creer que la nada produce todo, la materia sin vida produce vida, lo accidental produce información, el desorden produjo un orden, la inconsciencia produce conciencia, la materia produce el pensamiento. Se necesitaba más fe para seguir creyendo eso. Y bueno, para terminar, quiero hacerles mención de algunos libros que si alguno está interesado en buscar acerca de la defensa de la fe y bases y fundamentos para el cristianismo, son unos libros que me han servido mucho. Esa no me la esperaba tampoco. El primero se llama El caso de Cristo, de Lee Strobel. Si pueden tomar nota, apuntar, bueno, si están interesados solamente, obviamente. Sí, El caso de Cristo, de Lee Strobel. Más que un carpintero, de Josh and Sean McDowell. ¿Quién creó a Dios?, de Ravi Zacharias. 10 respuestas para escépticos, de Alex McFarland. Disparando contra Dios, de John Lennox. ¿Cuál camino?, de Luisa de Jeter. ¿Puede el hombre vivir sin Dios?, de Ravi Zacharias. La vida buena, de Charles Colson. Dios no está muerto, creo que ya han visto esa película, el libro está brutal. Dios no está muerto, de Rice Brooks, y El ocaso de los cristianos, de Roger E. Dixon. Son libros que a mí me han ayudado muchísimo, ese último, brutales. Así que bueno, hermanos, espero que hayan disfrutado esta enseñanza, y si están interesados pueden preguntarme o pedir el título de los libros. Que Dios les bendiga.